Bien, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva clase. Espero que todos se encuentren muy bien. Espero que hayan revisado la clase sincrónica que se les subió. Primero, buenas tardes. ¿Cómo les va? En este caso se daban algunas indicaciones, ¿no? Básicamente, pues los temas que íbamos a tratar esta presente semana. Entonces vamos a arrancar con nuestra clase. ¿Sí? Vamos a partir por nuestra actividad inicial, que es nuestro crucigrama. Listo, vamos con la primera palabra. Dice, HTTP es un de estructura cliente-servidor. ¿Qué palabrita nos falta ahí? ¿Qué es HTTP? Navegador no sería, no. Un navegador. Navegador. No, no es un navegador. ¿Qué más puede ser HTTP? ¿Qué más se le ocurre algo? ¿Qué es HTTP? ¿Qué más podrá ser? Un servidor sería servidor, perdón. Un servidor. No, nos sobra un espacio. ¿Qué más podrá ser? A ver, ¿qué más podrá ser? HTTP, ¿qué es HTTP? Una pista, ¿con qué empieza? Una pista. Ya, con la P. Protocolo. Eso, un Protocolo. protocolo. ¿Ya? Siguiente, dice HTTPS es la versión segura de HTTP. Pues la transmisión se encuentra. ¿Cómo se encuentra la transmisión? A ver cómo se encuentra la transmisión de la comunicación, en este caso en HTTPS. ¿Ni idea o no? ¿Cómo se encuentra la transmisión en HTTPS? Nada, ¿qué es? Medio dormidos, creo. Se encuentra encriptada. La siguiente dice, es el huésped, contiene el recurso. ¿Cómo se denomina el huésped o el elemento que contiene el recurso? Dos, correcto. Siguiente, dice, es de los atributos más conocidos, envía datos para poder cambiar el estado de la información en el servidor. ¿Cuál atributo enviábamos
Datos para cambiar el estado de la información en el servidor. No, nada. Atributo post. Dice, es un verbo HTTP. La semana hablamos de 5 verbos HTTP. ¿Cuál de ellos entrará aquí? Delete, correcto. Siguiente, dice, son pequeñas construcciones o mini aplicaciones que permiten integrar dos aplicaciones siempre y cuando cumplan ciertos parámetros o reglas. API, muy bien. Siguiente, dice, API a la que solo pueden acceder las personas directamente involucradas. ¿Qué tipo de API era esa? Privada, correcto. Siguiente, dice palabras reservadas que, a ver, palabra reservada para definir una constante en JavaScript. ¿Qué palabra reservada utilizamos para definir una constante en JavaScript? Const, muy bien. Ahí, ya, ahí sí. Última, dice JavaScript se usa para programar el de las páginas web. A ver, con JavaScript programamos qué cosa en lo de las páginas web. El comportamiento, muy bien. Ya, listo, terminada la actividad. Ya, continuemos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Pues el día de hoy vamos a hablar de los dos siguientes subtemas, subtema 3 y subtema 4. Vamos a hablar un poco de jQuery y también vamos a hablar de JavaScript. Objetivo, argumentar los diferentes conceptos que se manejan dentro del tema librerías, fomentando la participación y aplicación del aprendido a través de recursos interactivos. ¿Qué es jQuery? Pues bueno, jQuery como tal es una librería, ¿sí? Es una biblioteca, una librería gratuita, en este caso como menciona aquí, que de cierta manera permite, como menciona aquí, desarrollar o crear aplicaciones complejas por el lado del cliente. Más que todo orientado a lo que son interfaces, a lo que es animaciones, eventos, ese tipo de cuestiones. Del lado cliente, ¿sí? Como dice aquí, sin necesidad de retrasar el desarrollo al escribir rutinas extensas, ¿ya? El lema de jQuery en este caso es escribir menos y hacer más. Como toda biblioteca, tiene un conjunto de funciones, de módulos en este caso, que permiten, que pueden ser utilizadas para realizar diferentes actividades en este caso, ¿no?
Por eso su lema, escribir menos y hacer más. ¿Qué módulos o módulos como cuáles contiene? Algunos de los módulos que contiene jQuery en este caso son, por ejemplo, Ajax, ¿sí? Que contiene en este caso los atributos get y post. Ajax, ¿para qué se utiliza? Para hacer llamadas asincrónicas, en este caso desde el lado cliente, ¿sí? Ajax justamente es un acrónimo, ¿sí? Significa Asynchronous JavaScript and XML. JavaScript asincrónico y XML, ¿sí? O bueno, JavaScript y XML asincrónicos. Entonces, en este caso, me permite realizar llamados, en este caso, o consultas o consumos de manera asincrónica eh, a datos que se encuentran en el backend, por ejemplo, para presentarlos en el lado cliente. También tenemos lo que es el módulo effects. En este caso, contiene métodos que permiten animar. Está orientado justamente a la parte de animaciones de elementos de la interfaz. Y también tenemos el módulo event, ¿sí? Que contiene métodos que toman las acciones realizadas en el navegador. En el caso, como hicimos la práctica en una semana de JavaScript, ¿no? Vimos algunos eventos. Está orientado más o menos a eso, diferentes eventos que puede realizar el usuario mientras está interactuando con la página, con la interfaz de usuario, y en base a ello, pues hace alguna actividad, ¿no? Entonces, el mismo tiene algunos otros módulos. ¿Qué ventajas ofrece? Pues, por ejemplo, mayor aceptación por parte de los programadores, tiene una comunidad de creadores todavía que es extensa, tiene estabilidad, tiene una documentación amplia y se actualiza constantemente, ¿sí? Antes, hace algún tiempo atrás, pues jQuery tuvo una gran popularidad, por así decirlo, ¿no? Fue bastante popular en la parte de lo que es desarrollo web, ¿sí? Hoy en día todavía se sigue ocupando, pero ya no tiene tanta fuerza como antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque han aparecido ya nuevas librerías o incluso ya frameworks que trabajan ya en el lado cliente, que ofrecen pues los mismos beneficios e incluso ofrecen más ventajas como el manejo completo o la generación completa de lo que es el contenido y el manejo de lo que es la parte cliente, ¿sí? Como los frameworks que conocemos, como Angular, como Vue, como React, que están justamente basados en JavaScript, porque jQuery como tal justamente también es una librería que está basada en el lenguaje JavaScript, ¿ya? ¿Quiénes pueden usar jQuery? Pues en este caso todos los desarrolladores, como menciona aquí, que deseen enriquecer su página con efectos dinámicos de interacciones avanzadas, ¿sí? Cualquier desarrollador puede ocupar en este caso jQuery, lógicamente que esté en el lado cliente, ¿no? Con respecto a JavaScript, en este caso, recordemos, como mencioné hace un momento, ¿no? jQuery no es un nuevo lenguaje, no es nada de eso, es una biblioteca, ¿sí? Y como tal está escrito en un lenguaje, está escrito justamente en el lenguaje JavaScript. Entonces, en este caso, JavaScript va a ser, o es mejor dicho, es más extenso que jQuery. jQuery simplemente es una biblioteca basada en JavaScript, ¿ya? No es que es un nuevo lenguaje, nada de eso. ¿Cómo podemos utilizar, por ejemplo, JavaScript? Una opción es, por ejemplo, descargarnos la versión de JavaScript. En este caso, se descarga un archivito con extensión JS. Y en este caso, en nuestro documento HTML tenemos que agregar mediante la etiqueta script y en el SRC ubicamos la ubicación en este caso, del archivo que nos descargamos, ¿no? Que tiene justamente extensión JS y con eso podemos utilizar ya los módulos que contiene esa librería. Por su parte, en este caso, JavaScript, bueno, JavaScript ya lo hemos manejado de manera práctica, también hemos hablado un poquito de ello. Entonces, recién en esta semana estamos hablando, o estaríamos hablando de manera teórica de el contenido, ¿sí? Entonces, recordemos, JavaScript no es más que un lenguaje de programación, ¿sí? Es un lenguaje de programación que está orientado especialmente a los navegadores. En un inicio, en este caso, JavaScript se ejecutaba únicamente, o era el único lenguaje que se ejecutaba en el lado cliente, ¿sí? Ya con el paso del tiempo pasó a ser el único lenguaje que se ejecuta ahora en los dos lados, tanto en el lado cliente como en el lado servidor, ¿ya? Como menciona aquí, es capaz de realizar funciones complejas sin necesidad de conectarse al servidor repetidamente y también suele almacenar valores en variables, como cualquier otro lenguaje de programación. Con respecto a las capas, sí, si ya estamos hablando del lado cliente, nosotros ya hemos revisado las tecnologías básicas que se manejan, ¿no? En este caso, tres de ellas, ¿no? HTML, CSS y JavaScript. Si vamos por la primera parte o por el primer elemento, perdón, en este caso HTML
recordemos que hacía referencia a la estructura, ¿no es cierto? Al esqueleto de el contenido que se va a presentar en una página web. Después tenemos CSS, en este caso la segunda capa que vemos aquí, ¿no? Entonces está representada por CSS en este caso, que es el encargado de embellecer, o en este caso está orientado a lo que es el diseño de una página, el diseño visual de una página web. Y tenemos también después lo que es JavaScript en este caso, ¿no? Entonces la tercera capa como tal, como menciono aquí, tiene lo que es el JavaScript, el cual nos permite, recordemos, controlar el comportamiento, ¿no? O incluso animar elementos en la página web, ¿sí? Son los tres elementos que nosotros tenemos. CSS, recordemos que es un acrónimo que significa hojas de estilo en cascada, ¿sí? Y es el encargado de dar el estilo al documento, ¿no? Los elementos que están propuestos en el HTML. Nos definimos ahí lo que son colores, tamaños de letras, ubicaciones, bordes, en fin, todo lo relacionado a lo que es el diseño. Aquí tenemos un pequeño ejemplo que está en el documento, no en el compendio. Entonces partimos de nuestro HTML, que tenemos simplemente la estructura base, y en el body lo que se ha agregado simplemente es un título y un párrafo. En el navegador se vería un resultado como esto. Después agregamos un poco de CSS, en este caso, dentro del mismo HTML tenemos las etiquetas style, y dentro de ellas nosotros agregábamos lo que son en este caso, las reglas, ¿no? De CSS, que pues en este caso nos daría un resultado como este. Y por último, también podemos agregar lo que es JavaScript, en este caso, ¿no? Igual en el HTML nosotros podemos agregar dentro del propio HTML, dentro de las etiquetas de script, agregar código JavaScript, ¿sí? Aquí únicamente se presenta en el ejemplo que está en el documento, pues un alert, ¿no? Que es una ventanita de alerta o para mencionar o generar algún mensaje. Entonces, si ponen a pensar, pues este ejemplo que presenta en el documento es bastante básico, ¿no? En relación a lo que nosotros ya hemos visto, ya hemos utilizado o ya hemos generado. ¿Sí? Entonces, si hubiéramos seguido a la par, en este caso con el documento o con la planificación, recién hoy día estuviéramos revisando este tipo de tecnologías, que en nuestro caso nosotros ya lo hemos manejado semana a semana, desde la primera semana en este caso, ¿no? Ya, y eso es todo lo que está relacionado a la parte teórica. ¿Sí? Tenemos la bibliografía, las recomendaciones, y ahora sí vamos a la parte práctica. ¿Sí? Vamos a continuar en este caso con lo que dejamos la anterior semana, que era pues el trabajo con Flask, ¿no es cierto? Recordemos un poquito que habíamos hablado en este caso sobre Flask, que era una librería, un framework de Python, que nos permitía, entre algunas de sus posibilidades, generar un sitio web, ¿sí? O generar sitios web. Entonces, en este caso, nosotros empleamos, o vamos a emplear, o estamos empleando estas tecnologías para el desarrollo de ese sitio web de ejemplo, ¿no? De práctica. Entonces empezamos ya con la estructura básica de un proyecto. Antes de ello también hablamos sobre un término importante que son los entornos virtuales, ¿no es cierto? Nos explicamos de lo que es un entorno virtual y también en la práctica generamos nuestro propio entorno virtual y trabajamos sobre eso, ¿no es cierto? Entonces en este caso, justamente el día de hoy vamos a continuar sobre aquello. Entonces trabajamos o vamos a empezar donde dejamos la anterior semana. ¿Qué habíamos hecho? Simplemente habíamos hecho una ruta, ¿sí? Habíamos ya visto lo que es el concepto de rutas y habíamos creado nuestra primera ruta, habíamos creado nuestra primera vista basada en funciones, habíamos creado nuestra primera plantilla, también hablamos un poco de lo que es archivos estáticos, generamos lo que son la carpeta contenedora de las plantillas que llevaba o lleva el nombre de templates, ¿sí? Entonces el día de hoy, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues el día de hoy vamos a centrarnos en lo que es un CRUD. ¿Qué es un CRUD? Un CRUD es la combinación de 4 actividades básicas que se realizan sobre la información. En este caso hace referencia a create, a read, a update y a delete. ¿Ya? Crear, leer, actualizar y eliminar. Esas son las 4 actividades básicas que se realizan.
Entonces, en desarrollo web o en desarrollo como tal, no dicen hazme el crear, sino que dicen realiza lo que es un CRUD de esta tabla, por ejemplo, o de este conjunto de datos. Entonces, hace referencia justamente a esas 4 actividades básicas. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en realizar las 2 primeras. Vamos a hacer un create y también vamos a hacer el read. Entonces, crear como tal es que yo a un conjunto de datos que podemos tener en una tablita, ¿ya? Yo agrego un nuevo elemento al final y sigo agregando y sigo agregando. Eso es un create, agregar nueva información al servidor para cambiar su estado, como mencionaba. Y el read, por su parte, es obtener todos los datos y presentarlos, por ejemplo, en la página del navegador. ¿Sí? Perdón. Entonces, en este caso, nos vamos a centrar en las 2 acciones primeras. La siguiente semana culminaremos esta parte de Flask con la culminación o mejor dicho, completando lo que es el update y el delete. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en estas 2 cosas y también vamos a realizar unas modificaciones en el proyecto. Listo, entonces dejemos esto de momento aquí, el Kahoot ya va a quedar para el final. Y en este caso vamos a la parte de nuestro editor de código. ¿Ya? ¿Lo pueden ver? Lo que no se ve. Déjenme compartir toda la pantalla mejor. Nuestro proyecto que dejamos la anterior semana. ¿Ya? Ustedes son el paralelo C2, semana 5, y teníamos, ¿no?, nuestro entorno y nuestro proyecto. Entonces vamos a arrastrar nuestra carpetita del proyecto a nuestro editor de código. Ya, ahí lo tenemos. Listo, entonces en este caso teníamos, ¿no?, nuestro entorno y la carpeta del proyecto. Entonces aquí teníamos lo que son archivos estáticos, como archivos CSS, imágenes, archivos JavaScript. Teníamos los templates, de momento tenemos solo uno. Y en este caso teníamos nuestro archivo principal, o nuestro archivo que nos llamamos index en este caso, ¿no? Que es lo que tenía pues la lógica de negocio de nuestro sitio web. Entonces, el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar un nuevo template, una nueva plantilla que va a estar orientado a presentar el CRUD en este caso, ¿no? Vamos a presentar primero con el read, vamos a aparecer, o mejor dicho, generar una opción para agregar un nuevo elemento, y eso te da otra plantilla. Entonces vamos a realizar o crear nuestra siguiente ruta. Entonces en este caso igual, ¿cómo generábamos una ruta? Arroba, la variable era app, punto el método route, y aquí nosotros colocábamos pues la ruta, ¿no? En este caso pongámosle, vamos a ponerle integrantes, por ejemplo. Integrantes. ¿Sí? Ya tenemos esa ruta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a hacer un return en este caso, de igual manera de la plantilla, ¿no? Entonces, return. Ay, me falta definir la función. Vamos a poner aquí integrantes de equipo. Y acá abajo hacemos un return utilizando el método render template para pintar o dirigir lo que es la plantilla, ¿no es cierto? Entonces aquí adentro que ubicamos el nombre de mi plantilla. Entonces, por ejemplo, va a llamarse team de equipo.html. ¿Ya? Ahí lo vamos a dejar de momento. Ahora vamos a los templates, vamos a generar este archivito. Entonces, encima de templates, clic derecho, nuevo archivo, y le damos el nombre, team.html.
¿Ya? Cambiamos aquí el lenguaje a solamente HTML. Listo. ¿Qué es lo que vamos a presentar aquí? Pues los miembros de mi equipo. ¿Pero de qué equipo? Aquí solo tengo nombres. Entonces vamos a generar en este caso una estructura como una matriz, tal y como hicimos en este caso la parte de, como hicimos en JavaScript, generamos una lista. ¿Ya? Entonces vamos a poner aquí equipo, va a ser igual. ¿Ya? Aquí adentro vamos a generar en este caso una lista, ¿cierto? Vamos a poner aquí, vamos a poner Pedro Pérez, coma, vamos a poner la ocupación, ingeniero en TICS, vamos a poner el correo, Pérez, mi.edu.es, y también vamos a ponerle una imagen, pero tengo imágenes en el static. Vamos a cargar imágenes de nuestra carpetita de una vez. Vamos a ocupar de nuestro anterior proyecto, de lo que hicimos la semana 4, las imágenes. Copiamos estas imágenes y las vamos a pegar directamente en el proyecto, en la parte de static, en las imágenes. Pegamos aquí y ya debería estar acá. Ahí las tenemos. Ya, listo. Nos agregamos de aquí, version 1.jpg. Ya, este va a ser un registro de mi lista. Entonces vamos a copiar y vamos a duplicar. Ya, vamos modificando. Vamos de aquí, vamos de acá. Aquí person 2. Acá pongámosle. Listo. Acá pongámosle igual. Siguiente nombre. Y aquí mujer que es person 3. Bien. Ya. 3. Aquí 4. Y una más. Y vamos cambiando los correos, por ejemplo. López. Cepeda. Y acá se Carlos. También 3. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, aquí en este momento tenemos ya como una matriz, ¿no es cierto? Tenemos una matriz, ¿ya? De datos. ¿Qué vendría esto siendo en este momento? Pues podría ser, o podemos tomarlo en cuenta como nuestra persistencia de datos, como nuestra base de datos, por ejemplo. Lo que obtenemos de la base de datos. Por ejemplo, es la tablita de equipo, y tenemos el campo nombre, el campo ocupación, el campo correo y el campo imagen. ¿Ya? Entonces, como que obtuviéramos, porque todavía no estamos trabajando con base de datos. Entonces, esta va a ser nuestra persistencia de datos. Entonces, esta información yo la quiero presentar o la voy a presentar en nuestro archivo team.html. Entonces, en este caso, tenemos que agregar aquí, ¿no? Tal y como hicimos acá. Vamos a agregar un nuevo parámetro y en la variable data vamos a enviar, en este caso, lo que tenemos en equipo, la matriz de equipo. ¿Ya? Entonces, ahora sí. En mi archivo HTML lo que voy a hacer es presentar esos datos. Entonces, vemos la estructura del archivo index.html. Vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer desde cero de igual manera. Solamente quiero la estructura del HTML. Y aquí vamos a ponerle, vamos a poner un div. Vamos a poner aquí un título. Entonces va a ser un container. ¿Ya? Vamos a poner un texto centrado. Y acá abajo lo que vamos a agregar simplemente es un H1.
Y vamos a ponerle integrantes del equipo. ¿Ya? Ahora, ¿qué más vamos a ubicar? Vamos a ubicar pues, la tablita con los datos, ¿no? Entonces, class igual contenedor. Una separación del título, margin top 5. Y aquí vamos a poner una tablita. Entonces, en este caso, vámonos a W3 School. Vamos a Bootstrap. Vámonos a la parte de tablas y veamos una tabla cualquiera. Esta, por ejemplo, ya vamos con este de acá abajo. Nos copiamos el código de la tablita. Y lo vamos a ir modificando. Luego aquí entra el código de la tabla. Y se va a ver, bueno, todavía no levantamos. Para seguir viendo el resultado, vamos a levantar nuestro servidor. ¿Cómo levantaba el servidor desde la terminal? Control ñ, abría la terminal. Y en este caso, vamos, en este caso, a primerito levantar nuestro entorno, ¿verdad? Entonces ingreso a la parte de entorno. Aquí tengo ya la carpeta scripts. Scripts. Y aquí colocamos el activate, ¿no es cierto? Actívate. Ya tenemos levantado o activado nuestro entorno, limpiamos la pantalla. Y ahora sí regresamos a la parte del proyecto. Entonces ingreso a la carpeta proyecto. Y tengo que estar a la altura del archivo, ¿no? Ya estoy aquí a la altura del archivo principal. Y lo puedo ejecutar con Python index.py. Esperamos a que se levante nuestro servidor. Ya está levantado. Nos podemos ingresar directamente a este enlace. Y tenemos en nuestro navegador ya el resultado, ¿cierto? Página principal. Recordemos que estos colores los está tomando porque está asociado a una hoja de estilo, ¿no? Y cambiábamos el color de este dato. Entonces, en este caso, por eso, tenemos esto de aquí. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahora? ¿Qué más vamos a realizar en este caso? Pues veamos la parte de la parte del contenido. ¿Sí? Entonces tenemos nombre, institución, ciudad. Bueno, en este caso es la parte de la página principal, ¿no? La página que queremos ver ahorita no es esa. Tiene la URL o la ruta de integrantes. Entonces vámonos a esa parte. Aquí, slash integrantes. Ah, ahí sí. Esa es la página que nosotros acabamos de crear. Tiene solamente 3 filas, que son las filas que tenemos acá. Tenemos una fila, otra fila y otra fila. En este caso vamos a dejar solamente una fila y vamos a hacer lo mismo o algo parecido que lo que hicimos con JavaScript para generar una fila por cada elemento que enviemos de nuestra persistencia de datos. Entonces en este caso vamos primero a modificar. Vamos a poner primero la foto, le vamos a poner el nombre, le vamos a poner pues el correo y agregamos uno más que diga ocupación. ¿Ya? ¿Cómo nos queda? Nos queda de la siguiente manera. ¿Ya? Foto, nombre, correo y ocupación. Vamos a llenar ahora sí con el contenido. Entonces, recordemos, ¿no? Si ya tengo un conjunto de datos que voy a presentar, pues tengo que ver qué es lo que voy a iterar y qué es lo que voy a ir agregando en cada iteración. Entonces, en este caso, lo que voy a ir agregando en cada iteración es una nueva fila por cada elemento que esté en la lista que enviamos. Entonces, esto va a estar dentro del for.
el título no va a estar dentro, la tabla completa no va a estar dentro, sino va a estar únicamente lo que yo voy a generar en cada iteración. Entonces, para ello, vamos a generar aquí un ciclo for. Entonces, ¿qué ocupábamos para el ciclo for? Nuestros template tags, porque si yo ubico así directamente, no va a, no lo va a tomar en cuenta como código, sino como texto plano. Entonces, abrimos y cerramos llaves, y porcentaje, colocamos el ciclo for. Una variable iterable cualquiera. Podemos poner, por ejemplo, trabajador, ¿ya? O persona, como quieran ponerlo, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a iterar? ¿En dónde? En nuestra data, que es la variable que nosotros enviamos aquí, ¿no es cierto? Enviamos en esta variable los datos del equipo. Entonces, esta variable de acá, este nombre es el que voy a utilizar para presentar los datos, ¿sí? Y también tenemos que explicar o indicar dónde va a terminar el for. Entonces, llaves, y el end for. Listo. Solamente haciendo eso, veamos cómo nos queda en el navegador. Ya, me presenta 2, 4, 5 veces la misma fila, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque estoy enviando 5, o en la lista de elementos tengo 5 componentes. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos de la lista. Entonces, todo esto es el miembro que está en la primera posición. Este es el segundo, que está en la segunda posición, tercera posición, cuarta posición y quinta posición. Ya, pues ahora presentemos los datos. Para ello, de igual manera, no tengo que ocupar los template tags. Entonces, por ejemplo, si yo solamente ubico llaves, de entrada, de apertura y de cierre, en este caso, y pongo aquí persona, me va a imprimir toda la lista, ¿no es cierto? Ya, toda la lista en cada parte. Voy aquí únicamente presentar, por ejemplo, lo que es la foto. ¿Ya? Entonces tengo que de igual manera acceder a la posición del elemento. Entonces, si quiero presentar la foto, tengo que acceder a este valor. ¿Este valor en qué posición está de esta lista? Está posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Cierto? Entonces tengo que acceder a esa posición. Entonces, persona como tal ya no es una variable que tiene solo un valor, sino que viene siendo una variable que tiene una lista. Entonces tengo que acceder a la posición de ese elemento. Entonces, por ejemplo, para acceder a una posición es con corchetes. Y especifico la posición, ¿no es cierto? Esto pues ya conocemos. En la posición 3 actualizo y ahora sí me presenta solamente el valor de la imagen. Persona 1, persona 2, persona 3, persona 4 y persona 3. ¿Ya? Entonces en este caso no voy a presentar así nomás el nombre, no, yo quiero ver es la imagen. Entonces tengo que agregarlo en un elemento que me ayude a presentar una imagen, que es una etiqueta de una imagen precisamente. Entonces la etiqueta es img. Y en el src o en la fuente donde voy a presentar la imagen, coloco lo que es, en este caso, el nombre del archivo que voy a presentar en este caso, ¿sí? Entonces, igualito, como es un archivo estático, tengo que ocupar, pues, los template tags y la función URL for, ¿no es cierto? Y aquí adentro yo especifico que está en static y le paso el nombre en el file name, ¿cierto? Aquí en el file name ubico, ¿no es cierto? En este caso está en static, está en imgs slash, y en este caso tengo que ubicar el nombre de la variable, ¿sí? Entonces, ¿lo ubico dentro de las comillas o fuera? ¿Dónde cree que debo ubicar? ¿Adentro de las comillas o fuera de las comillas? Fuera, ¿no es cierto? Porque si no, va a tomarle como que texto plano. Entonces tengo que ubicarle acá afuera. Lo tengo lógicamente que concatenar y voy a poner persona en la posición 3. ¿Por qué ya no pongo esto dentro de las llaves? Porque ya está dentro de llaves todo este contenido, ¿sí? Entonces ahora sí guardemos y veamos si es que presenta algo. ¿Ya? Ya tenemos ahí las imágenes. ¿Ya?
Siguiente, que es el nombre. Entonces ahí sí, pues pueden ponerla dentro de un párrafo o simplemente colocarle así sin problemas. Entonces pongámosle aquí y va a ser en este caso persona en la posición 0, porque está en la primera posición. Después viene lo que es el correo. Igual va a ser persona en la posición 1. Y acá agregamos un nuevo TD, una nueva columna. Y acá va a ser igual. Persona en la posición 2. Veamos si está bien. Actualizamos. Tenemos foto, el nombre. Ahora está al revés. Pues aquí es 2. Aquí es 1. Ya, ahí sí. Foto, nombre, correo y la ocupación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente adaptar los tamaños de la imagen. Entonces, por ejemplo, ahí podemos utilizar el archivo al que estábamos haciendo referencia de los estilos CSS, ¿no? Para igual seguir ocupando eso. Entonces, en estilos, por ejemplo, podemos ubicar aquí en el team a la imagen, para no tomarlo de manera genérica porque podemos ocupar más imágenes en otros apartados. Entonces, le agregamos una clase y le ponemos foto. ¿Ya? Y acá, por la clase, ponemos punto foto. Y agregamos, en este caso, las reglas. Entonces, por ejemplo, un ancho y un alto. Un width de unos 50 px. Y un height de unos igual 50 px. Ya un cuadrado. Ya, y la tenemos ahí. ¿Sí? Un poquito más grande, ¿no? Dejémosle de 60 por 60. Ya el tamaño es lo de menos, ¿no? Ya, que lo que nos interesa es presentar la información. De manera que si yo, desde mi persistencia de datos, he agregado más elementos, y agregamos, por ejemplo, una más. ¿Ya? Se va a presentar sin problemas. ¿Sí? Entonces no tengo ya que estar modificando el HTML una y otra vez para presentar los nuevos elementos. En este caso ya puedo trabajar tranquilamente de esa manera. ¿Sí? Ya. Entonces en este caso ya tenemos lo que es esto, ya vendría siendo lo que es el read. ¿Sí? El leer. Presentar los datos. ¿Sí? Estoy obteniendo los datos y los estoy presentando. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a agregar aquí un botoncito que diga agregar nuevo. Para poder agregar un nuevo integrante. Entonces será entre el título y la tabla. Vamos a agregar aquí como un div, una class container. Ahora vamos a poner la separación, margin top 5. Y en este caso vamos a ubicar lo que es un botón, en este caso, para dirigir a una nueva página, se ocupa más lo que son los enlaces. Entonces ubico un enlace. Y aquí vamos a poner un más y nuevo. ¿Sí? O agregar nuevo. Ya. La ruta o el enlace todavía no lo vamos a ubicar porque no tenemos la ruta. Y aquí le vamos a dar la apariencia de un botón. Entonces, de momento, si lo dejamos así, aquí nos presenta de esta manera. ¿Sí? Tenemos nuestro enlace. Vamos a dar la apariencia de un botón con Bootstrap. Entonces, le asigno la clase BTN. Y ya se ve de esta manera, ya no se da la apariencia de un enlace. Y le agrego, pues, el siguiente, ¿no? BTN, en este caso, por ejemplo, un primario. ¿Ya? Y ya la tenemos ahí. Para agregar nuevo. Entonces, si queremos ponerlo, queremos dejar ahí, podemos dejarlo. Queremos colocarlo a la derecha. ¿Qué es lo que ocupamos? Ocupamos nuestro dflex. Ocupamos el dflex, pero en el padre del elemento al que yo quiero ubicar. Entonces, el padre es este div. Y aquí agrego la clase dflex. ¿Ya? Y utilizo el justify content. Si quiero ponerlo a la mitad, por ejemplo, lo dejo como center.
se va a la mitad. Quiero colocarlo al final, lo pongo con end y se va al final. ¿Ya? Quiero dejarlo al inicio, no es necesario que coloquemos el deflex si queremos que vaya al inicio, pero si ubicamos y queremos que vaya al final, digo al inicio, entonces en este caso sería el start. ¿Ya? En este caso quiero que vaya al final con el end. Ahora, si quiero que vaya, pero se pegue completamente o vaya más pegado a lo que es al filo de la pantalla, pues en este caso eso ya es parte de lo que es el contenedor. Entonces aquí, por ejemplo, para ver cuánto espacio ocupa el contenedor, podemos pintarlo de algún color, con un beige dark, por ejemplo, para ver qué color ocupa. Entonces está ocupando, este es el ancho del contenedor, este es el tamaño del contenedor. Entonces si quiero que se extienda todo, cambiamos la clase de container por container fluid. Ya se pega o se ocupa todo el ancho y el botón como tal se va a pegar al final. Entonces ahí sí ya puedo quitar lo que es el beige dark o el color del background y quedaré ahí. ¿Sí? Entonces pueden dejarle ahí o si quieren ubicarle a la altura del final de la tabla, podemos dejarlo ahí, que creo que se ve mejor ahí, ¿no? Entonces cuando yo dé clic aquí, me va a dirigir ¿a dónde? A una nueva página que va a presentarme un formulario en donde yo voy a poder agregar la información para agregar un nuevo integrante. ¿Ya? Entonces aquí, hasta ahí va esta parte del read. ¿Ya? Vamos ahora a la parte del create, del agregar un nuevo elemento. Vamos, en este caso, nos dirigimos a la parte de nuestro archivo Python principal. Y lo que vamos a hacer, en este caso, será generar una nueva ruta. Entonces, antes de continuar, tomemos en cuenta que aquí para el create, yo voy a tener dos rutas adicionales para el create. La primera, ¿cuál va a ser? Va a ser cuando yo llame recién a la página o a la plantilla, ¿sí? Para presentar recién el formulario para ingresar datos. ¿Y cuál va a ser otra ruta? Otra ruta va a ser para cuando yo ya llene el formulario y envíe esos datos. Entonces van a ser dos actividades o dos envíos, aquí en este caso, o dos llamados. ¿Ya? Nos vamos con la primera parte, que sería en este caso, @app.route. Vamos a poner aquí add de nuevo, por ejemplo. ¿Ya? Definimos una función. Agregar, por ejemplo, equipo. Listo. Y aquí como solamente es el llamado a la plantilla, pues simplemente lo que hago es un render template, nada más, un return de la plantilla en este caso. Nada más, solo hago un return de la plantilla. Entonces, return, render template. Y en este caso especifico el nombre de la plantilla. Entonces aquí tengo que crear una nueva plantilla, ¿no? Entonces pongámosle aquí, agregar .html. ¿Sí? Nada más. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Crear esta plantilla. ¿Ya? Entonces vamos acá al template, a templates, clic derecho, nuevo archivo, y aquí creamos agregar .html. ¿Ya? Entonces, copiamos igual la estructura base del HTML. Vamos a agregar, lo pegamos y vamos a eliminar o borrar todo esto de aquí. Todo. ¿Ya? Entonces dejamos solo la estructura base del HTML. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a, de igual manera, colocar un div. Aquí como HTML. Ya. Un div que va a ser nuestro contenedor para el título. Entonces, container text center. Ya. Vamos a poner aquí un título que sea agregar nuevo integrante al equipo.
¿ya? Y acá abajo igual, un div, que va a ser un class container. ¿Y qué es lo que vamos a ubicar aquí? Vamos a ubicar un formulario. Entonces vámonos al W3 School, veámonos un formulario. Formularios. Veámonos este código, igual lo vamos a modificar. Entonces regresamos de acá y pegamos nuestro formulario. Recordemos que cuando vamos a enviar datos desde el cliente al servidor, la forma más ocupada es por medio de un formulario. Entonces aquí tenemos un atributo action, el action le vamos a borrar de este momento el valor, le vamos a poner ahí un valor o vamos a indicarle a dónde tiene que dirigirse, esa es la función del action, y en este caso también vamos a agregar un método. Entonces el método por el cual vamos a enviar los datos es el post, ¿sí? Por el atributo post vamos a enviar los datos. Aquí dentro del formulario vamos a dejar únicamente el botón y vamos a dejar solo un grupo de un label y un text y un input, nada más. Entonces en este caso, si nos dirigimos a la parte de la ruta de AD de nuevo, se llama, ¿no? Vamos acá al navegador y vamos acá, en vez de integrantes colocamos AD de nuevo, tenemos esto, ¿sí? Agregar nuevo integrante al equipo y el email, bueno, en este caso el label y el input y el botón. Lo vamos a modificar para agregar los elementos de la información que vamos a ubicar. Entonces, primerito que vamos a poner, nombre. ¿Ya? Acá va a ser de tipo texto. Aquí el ID se va a llamar nombre. Y aquí también nombre. En el placeholder vamos a cambiarle por ingrese el nombre. Listo. ¿Cómo va quedando? Va a quedar de esa manera. Nombre, ingrese el nombre. Después vamos a duplicar este div. Y vamos a poner, por ejemplo, para la ocupación. ¿Ya? Igual va a ser de tipo texto, ingrese la ocupación. El ID va a ser ocupación. Y acá también vamos a ponerle ocupación para que se empate el label con el input. ¿Ya? Como va quedando, ya tengo nombre y tengo ocupación. Y vamos a agregar una para el correo. ¿Ya? Entonces pongo aquí correo electrónico. Aquí ya no va a ser de tipo texto, sino de tipo email. Aquí va a ser ingrese el correo electrónico. Vamos a ponerle como correo. Y acá igual correo. ¿Ya? ¿Cómo nos queda? Ya tenemos esto, ¿no? La imagen la vamos a agregar de manera quemada, ¿sí? De momento. Ya cuando trabajemos con base de datos, ahí sí vamos a ver la parte de agregar una nueva imagen, actualizarla y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, de momento la imagen vamos a guardarla, vamos a manejarla de manera quemada. Vamos con el botón, en este caso va a ser de tipo submit, está bien, y en vez de submit vamos a ponerle enviar. ¿Ya? Vamos a agregar también un enlace, ¿sí? En este caso va a decir cancelar, para que no quiera agregar solo ingresó ahí por error y no quiera agregar, y en este caso que pueda retornar. Entonces, en este caso, si quiere regresar, vamos a dirigirlo a la ruta de integrantes, para que vuelva al equipo. Entonces, slash y este de aquí. ¿Ya? Nos va a quedar de esta manera y al enlace igual vamos a darle el aspecto de un botón. Entonces, igual class, btn danger. ¿Ya? Ahí lo tenemos. Entonces igual vamos a ubicar los dos botoncitos. En este caso, Ingeniero dice, a ver,
Por aquí tengo un mensaje. Cristian dice, siempre que yo esté en HTML debo ponerle el lenguaje. Si paso a Python, hago lo mismo. A ver, siempre que yo esté en HTML debo poner... Ah, en esta parte que dice aquí. En esto me imagino que dice, ¿sí? Entonces, no necesariamente, sino que por defecto, en este caso, aquí sí me aparece Python. Pero, por ejemplo, cuando estoy trabajando, en este caso, con frameworks como de Django o como Flask, por defecto, como trabajo con un motor de plantillas, pues el editor de código detecta y lo pone como de Django HTML. Entonces, en este caso, pues no quiero trabajar con de Django HTML, sino con HTML nada más. Por eso cambio el lenguaje. Pero en Python o los otros archivos, no es necesario. Igual, por ejemplo, en CSS, el lenguaje sigue siendo CSS. ¿Sí? O la sintaxis sigue siendo CSS, entonces no tengo que modificarlo. ¿Ya? ¿Y qué más dice por ahí? Escribió correp. Correp. ¿Dónde está correo? Ah, acá está, cierto. Correo. Ya, listo. Ya, entonces ahora sí vuelvo al navegador. Entonces tenemos de esta manera, ¿no? Pues ahora, ¿cómo voy? Mejor dicho, ubiquemos la posición de los elementos, en este caso, que se vea parejo, ¿no? La forma en cómo se van a presentar. Entonces vamos a ubicar un div, que va a ser de la clase contenedor. Y aquí adentro vamos a ubicar los dos elementos. ¿Ya? Les dije, ¿los datos de la tarea de los equipos son inventados o deben ser reales? No, inventados nomás los datos. Ya, entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo ubico para que, o mejor dicho, cómo hago para que se ubiquen con un mismo espaciado entre ellos? Entonces, igual, ¿no? Para ello podemos ocupar el deflex, pero tengo que afectar al elemento o al padre. Al padre, ¿no es cierto? Entonces, en este caso aquí ubico lo que es el deflex y ahí le indico cómo se van a ubicar. Entonces, en este caso, solo con el deflex se van a unir o van a estar más pegaditos. Entonces, ya están los dos pegados. Entonces, ahora sí, coloco el justify content. Por ejemplo, si quiero que se vayan los dos al medio, se van los dos al medio. Quiero que se vayan al final. Al final. Quiero que vayan o tengan un espaciado, un mismo espaciado entre ellos, un around. Y los tengo ahí. Si quiero que los, dependiendo del número de elementos que tenga, que los extremos se peguen a los extremos mismos, se peguen a los lados, pues en este caso ubico el between. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongámosle más botones, más elementos aquí. Ya. Entonces, si yo ocupo el around, vieron que no se pegaron los extremos, sino que ya ocupó cada uno un espacio igual entre ellos. Pero si quiero que los extremos, ¿sí? El que está al inicio y el que está al final, se peguen a los lados, a los filos, pues ahí se ocupo lo que es el between. Y los extremos se pegan a los lados. ¿Sí? Entonces, en este caso dejemos solamente un botón y el enlace, que es lo que me sirve. Ya, pero dejémosle con el around. Ya. Entonces ya tengo aquí, podemos igual como hicimos cuando vimos lo de formularios, podemos ponerle aquí al contenedor border padding 5. ¿Ya? Y podemos ponerle también un margin top 5 para separar un poquito título, y el título también ponemos el margin top 5 para que se separe. ¿Ya? Ahí tenemos. ¿Sí? Ya tenemos los datos que vamos a agregar. ¿Ya? Entonces, a ver, regresemos acá. ¿Cómo se llamaba la ruta? A integrantes. Vamos a modificar este botón para enlazarlo a la ruta de que se presente el formulario. Entonces, en equipo, el enlace que colocamos aquí en el HR, vamos a ubicar slash y add de nuevo.
De manera que yo aquí al dar clic en agregar nuevo, ya me dirige al formulario de agregar nuevo integrante. Si no quiero agregar, voy a cancelar y regreso a la página, en este caso al módulo de integrantes del equipo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hicimos aquí, esta ruta que agregamos, hace referencia justamente a eso, a llamar o a dirigir al formulario de ingreso, ¿ya? Ahora tenemos que agregar otra ruta para cuando yo ingrese los datos de nombre, ocupación, correo electrónico y yo den enviar, esa va a ser otra ruta, ¿ya? Para enviar los datos y guardarlos, en este caso, en la lista, ¿ya? Entonces igual, vamos ahora a crear otra ruta, app.route, ¿ya? Vamos a poner aquí, que sería, vamos aquí a agregar, ¿ya? Esta va a ser la ruta. No tengo otra con ese nombre, no, ¿ya? Agregar integrante, ¿ya? Esa va a ser la ruta. Vamos a agregar datos. Vamos a agregar datos. Ya. Entonces, en la ruta aquí, tomemos en cuenta que vamos a recibir datos, ¿sí? ¿Y por qué método o por qué atributo íbamos a enviar? En el formulario especificamos que va a ser por el atributo post. Entonces, de igual manera, yo tengo que especificarle a la ruta que vaya a recibir datos, que soporte o que acepte ese método. Entonces, tengo que agregar aquí a más de la ruta, coma, y aquí agrego el atributo métodos, ¿ya? Pongo un igual y entre llaves yo ubico los métodos que va a soportar esta ruta. Pues en este caso de momento simplemente colocamos el post, ¿ya? Si yo no agrego eso, me va a salir un error cuando yo llame esa ruta, ¿sí? Entonces en este caso vamos a generar ahora sí la función, en este caso de, pongamos add, nada más, dos puntos. Y en este caso, pues ahora sí vamos a realizar lo que es la obtención de los datos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero yo? Voy a hacer una validación, ¿sí? Para ver si en realidad el método por el que me están enviando es por el post o están agregando o tratando de ingresar por la URL que sería por el método get. Entonces, en este caso hay que hacer esa validación. Entonces, hago un if y pregunto si de la solicitud, en este caso del request, punto method es igual a que a post, ¿ya? Pues aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues vamos a tomar los datos y agregar el nuevo integrante a la lista, ¿no es cierto? Es lo que tenemos que hacer. Si no, es decir, caso contrario, else, significa que no se está accediendo a esa ruta por el método post. Entonces, si no se está accediendo por el método post, pues no hay nada más que hacer. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos una redirección a la página de integrantes en este caso, o a la página de inicio, ¿sí? Entonces aquí tenemos otra opción, podemos hacer un return, y en vez de ocupar el render template, podemos ocupar también el método redirect, que en este caso lo que va a hacer es redireccionar. La peculiaridad con el redirect es que yo aquí, en vez de asignarle el nombre de la ruta, voy a asignarle el nombre del método que está asociado a esa ruta. Entonces, en este caso, en el redirect adentro, lo que voy a ubicar es otra vez ocupar el método URL for. Y aquí adentro lo que voy a especificar será el nombre del método. Entonces, si no se está accediendo por el método post, se está accediendo por cualquier otro atributo, por el get, por el put, por el delete. En este caso, no estoy tratando de agregar un nuevo elemento, sino que es tal vez un error o quieren hacer algo que no se deba. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues si no está por el método post, voy a retornar al equipo, al listado del equipo, en este caso que sería integrantes, pero como dijimos que con el redirect nosotros especificamos la función, el nombre de la función asociada a la ruta, en este caso será integrantes de equipo. Entonces, for integrantes de equipo. Coloco ese nombre. Nada más, no tengo que poner ni HTML, nada. Eso de ahí.
¿Tengo algunos errores? Sí, me sale aquí en el request, en el redirect y el URL. Es porque tengo que importarlos. Vamos a importar el redirect, el request y el URL form. Ya, los importo y ya se me quitó los errores. Y aquí me sale el error porque en el if todavía no ubico nada. ¿Ya? Listo. Entonces, en este caso, vamos a hacer esta parte. Entonces, ¿cuál es la lógica? Entonces, la lógica sería definir una lista vacía, ¿no es cierto? Luego, llenar esa lista con los datos del formulario. Y esa lista, agregarla a la matriz, ¿no es cierto? Esa sería la lógica que tendríamos que manejar, ¿ya? Entonces, en este caso, vamos justamente a eso. Entonces, definir la lista. Ahora esto está definir. Ya. Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Pues crear una lista vacía. Entonces, por ejemplo, sería, no sé, trabajador. Va a ser igual a una lista vacía. Esto es Python, ¿cierto? En una lista vacía. Ahora dice llenar esa lista de datos, bueno, lista con los datos del formulario. Entonces, para ello primero tengo que obtener los datos del formulario. Entonces, vamos a ponerle acá un adicional, un comentario adicional, que diga obtener los datos del formulario. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a obtener los datos del formulario como tal. Entonces, por ejemplo, nombre va a ser igual a ¿qué? ¿De dónde obtengo los datos? De la solicitud. Entonces, del request, punto. Y voy a acceder al método form, del formulario. Y aquí entre, o del request estoy accediendo al elemento form. En este caso, entre los corchetes, yo lo que ubico será el nombre del campo que yo voy a obtener, o del elemento. Entonces, entre comillas, dobles o simples, como quieran ubicarlo, colocamos el nombre de la etiqueta o del elemento que contiene la información. Entonces, en nuestro caso, sería aquí en el formulario, sería, por ejemplo, sería de aquí, de los inputs, tengo que obtener. Entonces, aquí el nombre, ¿cuál es? No le he puesto el nombre. Entonces, aquí hay que agregar el atributo name. Y el name de esto va a ser nombre persona, por ejemplo. ¿Ya? Así se va a llamar, así como vamos a obtener los datos. Entonces, aquí sería obtener el valor de ese elemento. ¿Ya? Igual, ahora, ocupación. La variable ocupación va a ser igual a ¿qué? Al request.form. Y aquí lo que voy a ubicar, igual será el nombre de la etiqueta. Entonces, en este caso tampoco debo tener. Y entonces, igual, vamos a agregar de una vez de los otros. Name. Y aquí vamos a ponerle ocup persona, por ejemplo. Y aquí abajo del correo igual. Name ocup persona. Bueno, pues aquí sería correo o email. Email. Ya, entonces, de ocupación. Tengo la ocupación. Y el email igual al request.form. Y aquí sería, ¿qué nombre tiene? Email persona. ¿Ya? Entonces ya obtuve los datos del formulario. Falta lo que es la imagen. Entonces la foto vamos a ponerle de manera quemada. Entonces foto igual a ¿qué? A una string que va a llamarse person1.jpg. ¿Ya? Ya tenemos los datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llenar la lista, nuestra lista vacía que creamos con estos datos. Pues esto ya es estructura de datos, ¿no? Todo esto ya hemos visto y hemos manejado desde el tercer semestre. Entonces vamos a agregar. ¿Cómo agrego? El nombre de mi lista, punto el método append, y agrego el elemento.
Entonces, en este caso, primero será el nombre. ¿Ya? Luego que viene nombre, ocupación, correo. Entonces, trabajador.append, ocupación, trabajador.append, correo, no, email se llama la variable. ¿Ya? Y por último, trabajador.append, foto. ¿Ya? Ya agregamos los elementos o ya llenamos esta lista vacía. ¿Qué falta ahora? Agregar esta lista vacía, o esta lista, mejor dicho, agregarla a la matriz. Es decir, acá, a equipo. Pues como una matriz no es más que una lista de listas, pues hago lo mismo. Abajo sería equipo, que es la matriz, punto append, y ahora lo que voy a agregarle es la lista que generé, trabajador. ¿Ya? Y con eso ya estoy agregando un momento a mi lista. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Una vez que ya agregué, tomemos en cuenta que una función tiene que tener tiene que tener en todos lados su punto de retorno. Entonces, si tengo una bifurcación, un if, por ejemplo, tanto en el if como en el else debo tener un retorno, si no me va a dar un error. Entonces, aquí me falta en el if colocar un retorno. Es decir, ¿a dónde me va a dirigir o qué es lo que va a hacer después de que yo agregue el elemento a la lista? ¿Sí? Entonces, en este caso, igual manera, va a ser un return. Y en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿no? Un redirect. Hacemos un redirect. ¿Ya? Ponemos URL for. Y adentro especificamos, pues en este caso sería lo mismo, ¿no? Integrantes del equipo. ¿Ya? Estoy redirigiendo a dónde? A la parte de integrantes. Pero con el redirect recordemos que se ubica con el URL for el nombre de la función asociada a la ruta. ¿Ya? Probemos, veamos si es que funciona o si no funciona, veamos qué error nos da. Bueno, aquí me salió un error, salió sintaxis inválida. Hay que levantar nuevamente el servidor. Ya. ¿Dónde está mi navegador? Tenemos acá. Y en este caso, actualicemos. ¿Ya? Agreguemos cualquier cosa. ¿Ya? Ocupación y el correo electrónico. Enviar. Ya, me sale un error. Dice, método no permitido. El método no es permitido por esta URL. Veamos qué pasó. El error me tiene que haber salido aquí. Post add de nuevo, dice. Ya. ¿Qué sucedió? ¿Qué me faltó? Sí, me faltó algo. Me faltó algo en el HTML. Llama a la función. Ya, muy bien, llama a la función, pero ¿de dónde tengo que...? Bueno, no llama a la función, pero sí, por ahí va. ¿En dónde tengo que hacer eso? Es una parte que antes mencioné, dije que iba a hacerla y no la hice. ¿Alguien se acuerda? En dónde tengo que agregar una línea de código me falta. ¿Alguien se acuerda tal vez o no? Nada, cero, Polito, cero. Y en el agregar, ¿qué es lo que me faltó? Lo que dije que me faltaba. En esta parte de la acción. Para indicarle al formulario a dónde voy a enviar esos datos. Porque yo estoy dándole aquí en un submit y como no especifico la acción, ¿qué es lo que está haciendo? Está enviándose a la misma ruta, por eso está enviando a add de nuevo por el método get. ¿Sí? Está enviándose al método add de nuevo, como vemos aquí, pero por el método get en este caso. Está retornándose o enviándose aquí mismo. Como este no acepta el método post, por eso me sale error. Porque no tengo que dirigir acá, sino que tengo que dirigir acá, agregar datos. ¿Ya? Entonces tengo que agregar en este caso
al formulario. En el formulario tengo que hacer la parte de la dirección. ¿Ya? Entonces, en este caso, vámonos al formulario. Y aquí tengo que especificar la ruta, ¿sí? Pero en este caso no tengo que ubicar con la ruta así, sino que la tengo que ubicar de igual manera con template tags y voy a ocupar el URL for. ¿Ya? En este caso, en el URL for, lo que voy a ubicar es la ruta, pero en este caso asociado a la función, ¿sí? A la función con la que está asociada la ruta. En este caso, ¿cuál es? La de agregar datos, pero en este caso es la función add. ¿Ya? add. Y la tenemos ahí. Ahora sí, vamos a otra vez a probar. Revisamos nuevamente. ¿Ya? Vamos a enviar. Vemos acá abajo y ya está aquí agregado. ¿Sí? Quiero agregar uno nuevo. Ahora sí, pongámosle Pepito Pérez, Pepito Gómez. Aquí pongamos el ingeniero automotriz. Aquí P. Gómez. PC. Guardamos. Y ya está aquí agregado Pepito Gómez. ¿Ya? Entonces, ahora sí puedo ir agregando lo que yo más quiera de información. ¿Ya? Entonces, ahí ya no tengo que estar agregando información directamente acá al código para que se presente. Ya, por así decirlo, ya lo hice más dinámico. ¿Ya? Entonces, puedo ir agregando así más personas o más integrantes. ¿Ya? Voy agregando más. Por eso no me levantaba César. Ingeniero, pero por ejemplo, ya está ahí la página ya, pero ahí sería como privado agregar nuevo, porque cualquiera que va a hacer uso lo va a coger y va a agregar, y va a sacar, eliminar cualquier cosa, pero, o sea, cualquier acción que se vaya a dejar. Lógicamente, eso ya es parte vuelta de autorización y la parte de sesión. O sea, con respecto al usuario que está logueado. El que es un usuario administrador tendrá la opción de agregar. Si es que solamente es un usuario, no sé, no cliente, sino un supervisor que no tiene la opción de agregar, simplemente se esconde el botón y ya no se le presenta la opción. Pero eso es concesiones y autorización, que eso ya se verá más adelante. Ahorita todavía estamos con sitios estáticos. ¿Cuál es el problema aquí? Que si yo hago esto, detengo el servidor, lo vuelvo a levantar, regreso acá, actualizo, y los datos que yo agregué ya no son. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no estoy utilizando de momento un sitio de persistencia o un lugar de persistencia de datos o un lugar de almacenamiento en donde persista la información como una base de datos, etcétera. ¿Sí? Entonces, en este caso, esa es la desventaja que tenemos de momento con el sitio, en este caso, con este tipo de sitios estáticos, porque no tenemos conexión a una base de datos. ¿Sí? Ya desde de aquí en 15 días ya empezamos ahora sí con Django, y ahí sí vamos a manejar base de datos. Y en este caso, ahí sí ya vamos a ver que agregamos, modifiquemos información, la información va a seguir ahí, si así detengamos o levantemos el servidor las veces que necesitemos. ¿Ya? Tengo por ahí, escucho otra mano levantada. Ingeniero, ya, y si usa una variable ahí para agregar una lista ahí, un app, no se puede tampoco. No almacenaría, no. ¿Cómo? No lo escuché. Si usa una lista, pues, o sea, un app para agregar más usuarios, o sea, no se agregaría, o sea, no quedaría una lista, no. No, en este Una caso. base de datos. Exacto, porque no tenemos la persistencia. O sea, por más que nosotros agreguemos aquí o creemos la estructura que nosotros querramos, siempre va a depender de que el servidor siga funcionando. Si el servidor en algún caso hay un problema, se detiene el servidor y ya no funciona, al momento que lo volvamos a levantar, toda la información que hemos agregado o hemos manipulado se va a perder y va a arrancar desde la parte base, ¿sí? En este caso desde aquí. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso más todo por cuestiones de
de la parte de la persistencia de datos es que sucede esto, ¿sí? Como hemos comenzado con la parte de sitios estáticos, pues hasta aquí vamos o tomamos en cuenta esto. Y ya después, como les menciono, ya cuando trabajemos con base de datos, pues allá nosotros podremos tranquilamente guardar la información y no se va a perder. ¿Ya? Entonces, tenemos hasta ahí. Ya tenemos las dos partes. Tenemos las dos partes del CRUD. Tanto el listar como el crear. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer para terminar esta parte? Algo, no sé si se percataron o se dieron cuenta. Cada que yo agrego, por ejemplo, un nuevo archivo HTML, yo tengo como siempre, mientras he creado los archivos, digo, voy a copiar la estructura base y la voy a pegar. Para agregar igual, voy a copiar la estructura base y la voy a pegar. Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí la tengo en todos los archivos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ahí estoy duplicando esa parte de código. ¿Ya? ¿Podemos dejar así? Sí, podemos hacer así. Pero si no nos gustaría que, en este caso, no nos gusta a cada rato estar poniendo lo mismo y lo mismo, podemos tranquilamente generar una estructura base y que nuestras plantillas hereden de esa estructura base. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a generar aquí en templates un nuevo archivito y podemos poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner base.html. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí voy a copiar la estructura de uno de los HTMLs, lo voy a pegar y voy a borrar todo lo que tengo en el body. ¿Ya? Lo voy a dejar ahí. Si nos damos cuenta, esa estructura, ¿sí? Lo que vemos ahí, esas líneas de código, es lo que tenemos repetido en todos los archivos, ¿no es cierto? Tenemos repetido en todos los archivos, ¿ya? Entonces le voy a dejar esa parte de ahí, y aquí únicamente lo que voy a agregar va a ser el término llamado como bloque, ¿sí? Entonces aquí lo que voy a hacer es crear un bloque, como con los template tags, llaves, los porcentajes, y aquí adentro lo que voy a poner es la palabra de bloque, y le coloco un nombre que yo quiera, ¿sí? Entonces en este caso, por ejemplo, body, ¿ya? Bloque body, y también tengo que definir dónde se cierra. Entonces puedo poner aquí, o en la siguiente línea, no hay problema. Entonces, dejarlo ahí, pues no está ocupando otra línea. Ponemos el en block. Así como el for, tenemos que indicar dónde se termina y todo, igual el bloque. ¿Ya? Nos vamos a ubicar aquí el bloque. Y eso lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿no? Tomemos en cuenta que todos los archivos comparten esta misma estructura. Esto de aquí y esto de acá. ¿Qué es lo único que va cambiando? Es el contenido del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a modificar esa parte. Entonces, por ejemplo, en el index, vamos a borrar toda la parte del body, ¿sí? Desde el body hasta acá, la borramos. Y el HTML y el body de acá abajo también lo borramos. Y solo dejamos el contenido que estábamos presentando. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a colocar lo que es el bloque. ¿Sí? Pongo aquí igual, blog, el nombre que yo definí, ¿ya? Que era body. Y lo mismo en donde cierre ese body, ese bloque. Entonces sería al final del contenido. ¿Ya? En bloque. Guardo eso. ¿Sí? Dejémoslo hasta ahí. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que hice? Lo que estoy haciendo por medio del motor de plantillas es enlazar, ¿sí? Esta parte o este bloque con el bloque de acá. O más o menos como un puntero, un apuntador, ¿sí? Voy a enlazar, vamos a ver qué dice, en el index, que esto se enlace con esto, y le voy a indicar que este contenido, ¿ya? Se va a ubicar dentro de este bloque. Pero me falta algo más, ¿sí? Pues ya tengo definido el bloque. Antes de eso, en la primera línea, lo que voy a hacer es una especie de herencia, ¿sí? Voy a indicar que este archivo index.html herede de la base.html.
Entonces, en este caso, para ello, igual, vamos a definir aquí los template tags. Vamos a utilizar la palabra extends, ¿sí? Con N, extends. Y aquí voy a indicar de dónde voy a extender, entonces, o de dónde voy a heredar. Entonces, entre comillas, punto, slash, y el nombre, base.html. De ese archivo voy a heredar. Entonces, con esto completo yo el ciclo, ¿sí? Indico que voy a heredar, y ahí sí puedo concatenar, o en este caso enlazar o apuntar los bloques que yo definí. ¿Ya? Entonces, guardo eso. Vamos también al team, hacemos lo mismo. Tenemos el body. Podemos copiar, o si no, hagámoslo de nuevo. Llaves. Ponemos aquí un extends. Y aquí, entre comillas, ubicamos el punto slash base.html. ¿Ya? Y también definimos los bloques. Entonces aquí sería block body. Y acá abajo borramos esto de aquí. Y acá igual sería end block. ¿Ya? Entonces tenemos ahí. Guardemos. ¿Ya? Como ven aquí en el navegador, o mejor dicho, en lo que está corriendo el servidor, no me da ningún error. Entonces guardamos. Ya vamos a hacer el cambio también con agregar. Vamos a dejarle únicamente al index y al equipo con eso. Entonces vamos, regresemos al navegador. Yo actualizo y no ha pasado absolutamente nada. Sigue funcionando. ¿Ya? Entonces en este caso, por ejemplo, vamos a la parte del agregar. ¿Ya? Entonces dejémoslo igual. Quitémosle esto. Quitémosle el body también. Ya, vamos a poner aquí el bloque. Ya, vamos a hacer el block body. Y acá al final, ya, vamos a poner aquí el end block. ¿Ya? Pero no pongamos la herencia, a ver si es que sucede o no sucede algo. Veamos qué pasa. Por ejemplo, vámonos acá, actualizo, vamos al agregar y no toma no me está tomando los estilos, ¿sí? Porque no está heredando, ¿dónde está mi código? No está heredando del archivo base, ¿sí? Como que solamente estoy colocando HTML y nada más, pero no estoy heredando, por ejemplo, o no estoy haciendo la importación de todo esto, del bootstrap y de los estilos, ¿ya? Y por eso tengo este resultado. Entonces ahora, si en el agregar ubico la línea que me falta, ¿no es cierto? En este caso sería extends .slash base.html. Guardo eso, regresamos y actualizo. Ahí sí ya me aparecen los estilos, ¿sí? Entonces en este caso, si nos damos cuenta, pues en un solo lugar yo tengo la base, ¿no? O las referencias y todo lo demás. Con eso me evito estar ubicando en cada archivo, agregando eso. ¿Cuándo es óptimo eso? Cuando, por ejemplo, detectamos que en varios archivos tienen o comparten la misma estructura, más que todo. Esto es para HTML, ¿no? Cuando comparten la misma estructura. Cuando estoy utilizando un mismo archivo, por ejemplo, CSS, para diferentes archivos, también puedo ocupar, ¿ya? Pero si en un archivo, por ejemplo, en el team, voy a ocupar unas librerías, en el index voy a ocupar otras librerías, en el agregar voy a ocupar otras librerías, no sería óptimo utilizar esa parte de la herencia de plantillas, ¿sí? Entonces, ya dependerá del caso y también del contexto en el cual se pueda utilizar, ¿sí? Exactamente, ese es un claro ejemplo. Muy bien, Ronald. Sería, por ejemplo, cuando se lo utilizaría en el menú y luego de las demás tareas, de las demás páginas de la tarea, ¿ya? Entonces, en este caso, revisen si se puede aplicar eso o no, ¿ya? Entonces, aquí me permite porque tengo el motor de plantillas. Entonces, si quieren,
probar eso, en este caso también verifiquen si en la tarea pueden realizar lo mismo, o es por el motor de plantillas o se pueden utilizar de igual manera. ¿Ya? Nada de aplazar, ya empezar. En este caso, tomar en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, pues por ejemplo, para también contenido que yo tengo en mi HTML compartido entre todos, por ejemplo, si yo aquí, bueno, la siguiente semana vamos a ubicar, por ejemplo, aquí un menú, ¿sí? Entonces, como el menú se comparte entre todas las páginas, pues no tiene sentido estar generando el mismo menú en todas las páginas como hemos venido haciendo, sino que en este caso le pongo en la base el menú y ese menú se comparte para todas las plantillas que hereden de la base. ¿Ya? Listo, hasta ahí vamos a dejar en este caso la parte práctica, ¿ya? Con esos cambios que hemos hecho. Y la siguiente semana vamos a culminar con el update y el delete. Por ahí tengo otra manito levantada. César. Ingeniero, digo, a la tarea ya el componente práctico se sube solo la carta, o sea, en SIG sería, en archivo SIG comprimido, ¿no? Exacto, el proyecto en Ya, el componente práctico. pero ahí solo le va a aparecer en la página web, pero no van a, imagino. Como la página web. O sea, subo el archivo porque me da la carpeta, por ejemplo, el celular, a mí me tocó, ya. Y me aparece en la página web nomás, pues las fotos, todo. Claro, o sea, lo que me tienen que enviar ustedes es, por ejemplo, lo que hemos venido haciendo, ¿no es cierto? Ustedes envían Lo visual que le va a aparecer y ahí lo que es el código. supongamos que ustedes, a ver, ¿dónde estamos? Ya, digamos que semana 4 es el proyecto que ustedes hicieron de tarea, ¿no es cierto? Y es lo que hago yo. Lo comprimen, en sí, vendrán lo que quieran, ya. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Me descargo ese compreso y se va a generar o voy a abrir esta carpeta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? A ver, cerremos esto. Así aquí detengamos. Abre la carpeta y ejecuta el index o el hack. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como dijo el compañero, yo lo que voy a hacer es abrir por el navegador, voy a ver el diseño que ustedes hicieron y todo lo demás, y para revisar el código, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Arrastro su carpetita que ustedes enviaron a mi editor de código, y ahí yo puedo ver el código que ustedes generaron. ¿Sí? No es que no voy a poder ver el código sí lo puedo ver. Oye, ingeniero, ese es el problema ya. Yo lo subí ya. Ahora yo lo descargo de la plataforma. ¿Ya? Y yo no me abre, no sé por qué no me abre el código. No está, ¿cómo no le abre? ¿Qué está? ¿Pero qué está subiendo? A ver, ¿qué es lo que tienen que hacer? A ver, La digamos, página, este es el proyecto, ¿no es cierto? Yo le doy clic derecho, doy en comprimir, esto todos lo sabemos hacer, ¿ya? Y eso subo a la plataforma, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en este caso, yo me descargo ese archivo. ¿Usted ya lo subió a la plataforma? yo lo subí, lo bajé y lo intenté abrir y no me abre ya, pero me abre la página web, pero el código no me abre. Yo le arrastro la carpeta y no me abre. ¿Pero ya lo tiene subido a la plataforma? No, pues lo borré porque tenía miedo, pero yo tengo código, tengo todo, pero o sea, eso, no sé qué estará, no sé si será aquí mi Visual Studio Code, que le faltará algo, no sé. A ver, pero a ver, ¿lo subió directamente al Moodle? Ya lo voy a subir ahorita, ya lo voy a subir A ver, ahorita. súbala, si puede subarla ahorita para hacerla, pero para revisar y ver si es que se ve el código o no. Imagino que debe ser menos de 10 megas, ¿no? Si le ha de permitir subir a la plataforma. Si no, pues ahí sí ya tiene que tomar la opción de subir a la nube y enviar el enlace y yo me descargo de igual manera. Ya ingeniero, ahí está subido ahí. Ahí. Ahora revisemos. Componente práctico. Ver todos los envíos. César, a ver. Celulares.zip. Ya.
esto, vamos a sacar la avería. Este es su signo, ¿cierto? Celulares, punto zip. Entonces vamos a descomprimir. Ya. Celulares. Ya, pero no está el código. Ah, bueno, aquí está. A ver, entonces esto llevémoslo a acá, ¿dónde está? Aquí están las imágenes. Y aquí están los archivos. Ahí está. Ahí está el código. Ya, ingeniero, ahí lo dejo nomás, pues entonces ya digo una vez. ¿Ya? Listo, entonces sí se puede revisar el código. ¿Ya? Este aquí, lo vemos. Ya. Una vez califiquemos, le pongámosle 0. Ya. Esto, entonces así tienen que subir los de banda. Si es que de pronto el archivo, como les digo, el peso es muy... sobrepasa las 10 megas, pues ahí tienen que subirlo a la nube y enviar lo que es el enlace, ¿no? Ya. Entonces hasta ahí va a quedar lo que es la parte práctica, ¿sí? Del día de hoy. Y vamos a culminar con lo que es nuestro Kahoot. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, ustedes son el C2. Listo, vamos. Primera pregunta, ¿qué lenguaje está en la base de jQuery? Rojo dice. Rojo, rojo, rojo. Ah, muy bien. Siguiente. Dice, ¿cuál de los siguientes no es un módulo de jQuery? Verde dice. Verde, verde. Correcto. Siguiente dice, ¿cuál es una diferencia entre JavaScript y jQuery? Verde dice. Ah, siguiente. ¿Qué representa la capa de CSS en una página web? Amarillo. Amarillo, amarillo. Ah, siguiente. ¿Cuál es el objetivo de JavaScript en una página web? Azul dicen. Ah, correcto. Siguiente dice, ¿qué tipo de funciones ofrece el módulo FX en jQuery?
Azul mismo dice. Ya. Ya, correcto. Listo. Acabado el Kahoot. Están de primero ahorita. Falta que lo haga el C1, que ya tengo clases con ellos en la siguiente hora. A ver cómo quedan, pero bueno, ya no quedaron el último esta vez. Listo, pues con esto culminamos la clase del día de hoy. ¿Sí? Nos estaremos viendo ya de aquí la siguiente semana. Seguir avanzando en las actividades que tienen que realizar y que tienen que entregar. Recuerden que si tienen dudas, consultas, tenemos el horario de tutorías, ¿no? Los días miércoles de 11:15 a 12:15 del día. Entonces también tienen ese espacio. ¿Listo? Entonces, nada, de aquí sí, pues nos veremos la siguiente semana. Revisarán la clase sincrónica que se subirá. La siguiente semana ya acabamos lo que es la segunda unidad y se acaba lo que es el primer parcial ya. Está pasando rápido el tiempo. Bueno, así pues con esto nos despedimos. Que tengan una buena noche. Cuídense mucho, pórtense bien. Nos veremos la siguiente semana. Chao, chao.